debajo del océano más frío de la Tierra, viven gigantes. No es una exageración. No son peces, no son simples siluetas, arañas marinas del tamaño de un perro, medusas con tentáculos interminables, criaturas que no deberían existir en un lugar donde casi nada sobrevive. Y lo más inquietante no es su tamaño. Es que el frío extremo es lo que las hizo crecer. Esto es real. Y está ocurriendo ahora mismo, bajo el hielo antártico. Bienvenido al gigantismo polar. Hay algo ahí abajo que no quiere ser visto. No nada rápido, no huye, no emite sonido, simplemente espera. Y la mayoría de los seres humanos que han cruzado las aguas de la Antártida nunca supieron que estaban pasando justo por encima de él. Porque si lo hubieran sabido, habrían entendido algo inquietante. En estas aguas, tú no eres el depredador, eres el intruso. Y entre todas las criaturas que habitan este océano congelado, hay una que destaca por encima de todas las demás. Una presencia que rompe las proporciones normales de la vida. El calamar colosal. Déjame hacerte una pregunta. Si una criatura puede crecer hasta el peso de un oso, sin hacer ruido, sin ser vista y vivir en completa oscuridad, ¿cuántas veces crees que podría haber estado cerca de un ser humano sin que nadie lo supiera? Durante décadas, su existencia fue poco más que un rumor. Fragmentos de carne encontrados en estómagos de cachalotes. Marcas de ventosas imposibles. Señales de lucha en las profundidades. Pero el animal, completo, permanecía oculto, esperando. Este ser vive casi exclusivamente en las aguas que rodean la Antártida. Un entorno tan frío que el agua roza el punto de congelación. Un frío que ralentiza el movimiento, que consume la energía, que mata lentamente a quienes no están preparados. Y sin embargo, para él es perfecto. Porque aquí ocurrió algo extraordinario, algo que cambió su destino para siempre. Sus antepasados eran pequeños, frágiles, casi invisibles. Formaban parte de un grupo conocido como los calamares de cristal, criaturas translúcidas cuyo cuerpo parecía desaparecer en el agua. La invisibilidad era su única defensa, su única oportunidad de sobrevivir. Pero en este océano, la invisibilidad dejó de ser suficiente. El frío lo cambia todo. Aquí conservar el calor significa sobrevivir, y sobrevivir significa cambiar. Su cuerpo empezó a transformarse. La transparencia desapareció. En su lugar, desarrolló una carne gruesa, densa, diseñada no para esconderse, sino para resistir. Y su piel adoptó un tono rojizo oscuro. No es un color al azar. Es un color diseñado para absorber la luz. Porque en las profundidades, muchas criaturas producen su propio brillo. Emiten destellos bioluminiscentes en la oscuridad. Pero cuando esa luz toca la piel del calamar colosal, no se refleja, desaparece, es absorbida por completo. Eso significa que, incluso cuando está cerca, no puedes verlo. Ni siquiera sabrías que está ahí. Y cuando alcanzas ese tamaño, cuando tu cuerpo pesa cientos de kilos, cuando tus músculos ya no tiemblan ante el frío, dejas de ser una presa. Te conviertes en algo distinto. Algo que no huye. Algo que observa. Algo que espera el momento exacto. Solo el cachalote se atreve, en ocasiones, a enfrentarse a él. Y cuando lo hace, las señales quedan grabadas en su piel. Cicatrices circulares. Marcas profundas de ventosas que revelan combates que ocurrieron en completa oscuridad. Combates que ningún ser humano ha visto, jamás. Pero esto nos lleva a la pregunta más inquietante de todas. ¿Por qué creció tanto? ¿Por qué la evolución permitió que este ser se convirtiera en el invertebrado más pesado del planeta? La respuesta no está en la fuerza, ni en la agresividad,
está en algo mucho más invisible. Está en el oxígeno. El agua helada contiene una cantidad extraordinaria de oxígeno, mucho más que las aguas cálidas del resto del planeta. Y el oxígeno es vida. Es lo que alimenta cada célula, lo que permite que los músculos funcionen, lo que mantiene el cuerpo activo. En aguas normales el tamaño tiene un límite, pero aquí ese límite desaparece. Durante millones de años, generación tras generación, los cuerpos de estos calamares siguieron creciendo. Lentamente, imparablemente, hasta convertirse en algo que nunca antes había existido. Un titán silencioso. Un depredador que no necesita velocidad, que no necesita ruido, que no necesita ser visto. Hoy, el calamar colosal puede superar los 450 kilos. Más pesado que cualquier otro invertebrado conocido. Más masivo incluso que el legendario calamar gigante. Y vive más profundo, más lejos, más oculto, en un lugar donde la luz nunca llega. Así que la próxima vez que imagines el océano, déjame hacerte una última pregunta. Si una criatura así puede vivir toda su vida sin ser vista, ¿cuántas más crees que siguen ahí abajo? Ahora, quiero que imagines algo. No algo grande, algo pequeño. Algo que en cualquier otro lugar del planeta jamás te daría miedo. Una araña marina. En un arrecife normal, en aguas templadas, apenas mediría 1, quizá 2 centímetros. Tan pequeña que podrías no verla. Tan frágil que cualquier pez podría devorarla sin esfuerzo. Tan insignificante que nadie pensaría 2 veces en su existencia. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si ese mismo ser, sin cambiar de especie, sin cambiar de origen, apareciera frente a ti con el tamaño de tu brazo? No es una teoría. Está ocurriendo ahora mismo. En las profundidades del océano Antártico, esas mismas arañas marinas, las mismas criaturas, han crecido hasta alcanzar más de 70 centímetros de envergadura. 70 centímetros. Piénsalo por un momento. Eso no es una variación menor. Eso es una transformación. Y lo más inquietante de todo es que pertenecen exactamente a la misma familia. No son una versión diferente. No son una especie nueva. Son lo mismo. Solo que aquí crecieron. ¿Por qué? ¿Por qué algo tan pequeño decide convertirse en algo tan antinaturalmente grande? La respuesta vuelve a estar en algo invisible. Algo que no puedes ver, pero que está en todas partes. El oxígeno. En las aguas heladas de la Antártida, el oxígeno es abundante, extraordinariamente abundante. Mucho más que en cualquier océano templado del planeta. Y estas criaturas no respiran como tú. No tienen pulmones, no tienen branquias complejas. Respiran a través de sus patas. Cada una de esas extremidades largas, delgadas, inquietantemente frágiles, es una superficie viva diseñada para absorber oxígeno directamente del agua. Ahora piensa en esto. Cuanto más largas son sus patas, más oxígeno pueden absorber, y cuanto más oxígeno reciben, más pueden crecer. La evolución no las detuvo, porque no había razón para hacerlo, no había límite. Así que, generación tras generación, sus cuerpos siguieron expandiéndose, lentamente, silenciosamente, hasta que un día dejaron de ser pequeñas y comenzaron a dominar el fondo marino. Hoy en día, estas arañas marinas gigantes caminan sobre el lecho oceánico como figuras alienígenas. Sus patas se mueven con una precisión antinatural, elevando su cuerpo por encima de esponjas, corales y colonias enteras de vida marina. No corren, no se apresuran, no lo necesitan, porque no son presas, son cazadoras. Y su método es tan silencioso como perturbador. Extienden una estructura alargada, probóscide, una herramienta diseñada no para morder, sino para perforar. Cuando encuentran a su presa, no hay lucha, no hay persecución, no hay escape. Perforan el cuerpo,
y lentamente succionan el interior. Vacían a la criatura desde dentro, mientras ésta sigue inmóvil en el agua helada. Ahora déjame hacerte la pregunta más inquietante de todas. Si algo tan pequeño pudo convertirse en algo así, ¿qué más ha crecido ahí abajo? Suscríbete y quédate. Porque lo que estás a punto de ver son criaturas reales que existen en las profundidades de la Antártida y que muy pocas personas han llegado a conocer. Hay criaturas ahí abajo que no deberían existir, no porque sean invisibles, no porque sean rápidas, sino porque cuando las miras, algo en ellas no encaja. Déjame preguntarte esto. Si vieras una estrella de mar en el fondo del océano, ¿cuántos brazos esperarías contar? 5. Siempre han sido 5. Es una de esas reglas silenciosas de la naturaleza. Algo tan básico que ni siquiera lo cuestionamos. Pero en las aguas de la Antártida, esa regla dejó de cumplirse hace mucho tiempo. Aquí, cuando la oscuridad se abre y el fondo marino emerge lentamente ante tus ojos, puedes encontrarte con algo que desafía esa forma familiar. Una estrella de mar con 10 brazos, luego otra con 20, y después una que no puedes contar sin perderte. 50 brazos, más de 50 extremidades vivas, extendiéndose en todas direcciones, moviéndose con una coordinación lenta, pero precisa. No es una mutación, no es un error, es evolución. Pero la verdadera pregunta es esta: ¿por qué necesitaría tantos brazos? En los océanos templados, una estrella de mar vive pocos años. Su cuerpo es limitado, su alcance es limitado, su impacto es limitado. Es una criatura más dentro del ecosistema. Pero aquí, el tiempo funciona de forma diferente. En las aguas heladas de la Antártida, el metabolismo se ralentiza. El envejecimiento se ralentiza. La vida se alarga. Algunas de estas estrellas de mar gigantes pueden vivir más de 40 años. 40 años moviéndose en la oscuridad. 40 años creciendo. 40 años cazando. Porque eso es lo que son. Cazadoras. No permanecen inmóviles, no esperan. Se desplazan lentamente sobre el lecho marino, extendiendo sus brazos en silencio, tocando, explorando, sintiendo el entorno. Y cuando encuentran a otra criatura, no dudan. Ni siquiera dudan cuando la presa es otra estrella de mar. La rodean, la inmovilizan y comienzan a consumirla lentamente, brazo por brazo. Ahora piensa en esto. Cuantos más brazos tienen, más espacio pueden cubrir, más oxígeno pueden absorber, más presas pueden atrapar, más difícil es escapar de ellas. En este mundo congelado, cada nuevo brazo es una ventaja. Cada nueva extremidad es una herramienta de supervivencia. Cada extensión de su cuerpo es una declaración silenciosa de dominio. Aquí, la evolución no solo creó criaturas más grandes, creó criaturas más complejas, más pacientes, más eficientes. Y mientras desciendes con la mirada hacia la oscuridad del fondo marino de la Antártida, empiezas a entender algo inquietante. Aquí abajo, tener más significa sobrevivir. Hay algo flotando en la oscuridad ahora mismo. No late, no respira como tú lo entiendes. No tiene huesos, no tiene rostro, no tiene ojos que puedas mirar. Y sin embargo, es uno de los animales más grandes que han existido jamás. Déjame preguntarte esto. Si estuvieras suspendido en el agua, sin moverte, y algo comenzara a descender lentamente hacia ti desde arriba, lo verías antes de que fuera demasiado tarde. En las aguas de la Antártida hay una criatura que no necesita perseguir, solo necesita dejarse llevar. La medusa melena de león, un nombre que suena casi poético. Pero su realidad es otra cosa, porque esta no es solo una medusa, es el animal más largo de toda la Tierra. Sus tentáculos pueden superar los 30 metros de longitud.
30 metros. Más largos que el cuerpo completo de una ballena azul, el animal más masivo que ha existido jamás. Sus tentáculos son muy tóxicos y se adhieren a la piel, liberando veneno al sentirse amenazados o al contacto, pudiendo inmovilizar presas. Piénsalo, una criatura sin cerebro centralizado, sin esqueleto, sin músculos complejos, y aún así, más larga que el gigante más pesado del planeta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo algo tan aparentemente frágil puede alcanzar semejante tamaño? La respuesta vuelve a señalar al mismo lugar: el frío. En las aguas cálidas del planeta, las medusas viven, crecen y mueren dentro de límites definidos. Su tamaño se detiene, su expansión se controla. Nunca se convierten en esto. Nunca se convierten en algo que pueda extenderse como una red viviente a través del océano. Pero en las aguas heladas de la Antártida, esos límites desaparecen. El oxígeno es abundante. El metabolismo es lento. El crecimiento no se detiene. Y con el paso de los años, sus tentáculos continúan alargándose. Más y más y más. Hasta que dejan de ser una criatura y se convierten en un territorio. Porque eso es lo que realmente son: una trampa invisible suspendida en el agua. Cada uno de sus tentáculos está cubierto de miles de células urticantes, microscópicas, sensibles, letales para las pequeñas criaturas que flotan sin saber lo que les espera. Y cuando algo las toca, ya es demasiado tarde. No hay persecución, no hay advertencia, solo contacto. Y después, silencio. Ahora imagina esto. Estás flotando en la oscuridad de la Antártida. No ves nada, no oyes nada. Pero a tu alrededor, extendiéndose lentamente, podría haber decenas de metros de tentáculos invisibles. Esperando. Siempre esperando. Porque en este océano, incluso lo que no parece un depredador, puede serlo. Si este viaje te esté gustando, dale like y suscríbete. Porque este es solo uno de los secretos que el océano ha mantenido ocultos. Todo lo que has visto hasta ahora conduce a una verdad inquietante. Pero aún no es la verdad completa. Porque el gigantismo polar no ocurre por accidente. Ocurre porque este océano permite algo que en el resto del planeta sería imposible. Déjame preguntarte esto. ¿Qué pasaría si tu cuerpo consumiera menos energía cuanto más grande se volviera? No más, menos. En las aguas heladas de la Antártida, el frío lo ralentiza todo. Cada movimiento, cada reacción, cada latido de la vida misma. El metabolismo de las criaturas que viven aquí desciende a un ritmo casi inimaginable. Sus cuerpos entran en un estado de eficiencia extrema. No desperdician energía. No se apresuran. No necesitan hacerlo. Y en ese estado, algo extraordinario ocurre. Los cuerpos grandes dejan de ser una desventaja. Se convierten en una ventaja. Porque cuanto más grande es un organismo de sangre fría, menos energía necesita consumir por cada kilo de su propio cuerpo. Es una paradoja. En el mundo humano, el tamaño exige más. Aquí abajo, exige menos. Eso significa que estas criaturas pueden crecer y seguir creciendo, sin pagar el precio que pagarían en cualquier otro océano del planeta. Pero el frío no es el único factor. El océano Antártico es uno de los entornos más estables de la Tierra. La temperatura apenas cambia. La presión es constante. Las estaciones no traen el mismo caos que en la superficie. Y lo más importante, hay pocos depredadores. Muy pocos. Déjame que lo pienses un momento. Si nada te persigue, si nada te obliga a huir, si nada te obliga a esconderte, ¿por qué seguir siendo pequeño? Aquí no hay prisa. Aquí no hay necesidad de velocidad. Aquí puedes permitirte ser lento. Puedes permitirte ser enorme. Puedes permitirte convertirte en algo imparable. Criaturas que se mueven como tanques vivientes sobre el fondo marino.
No porque sean agresivas, sino porque nada puede obligarlas a ser otra cosa. Pero esta regla tiene una excepción inquietante. Solo funciona con los que tienen sangre fría, los que dependen completamente de su entorno, los que no generan su propio calor. Porque los animales de sangre caliente están atrapados por una limitación diferente. Piensa en el pingüino emperador. Piensa en el oso polar. Ambos viven en los lugares más fríos del planeta. Ambos han crecido más que sus parientes de climas cálidos. Sus cuerpos son grandes, densos, diseñados para conservar el calor. Es una ventaja, pero también es una condena, porque cuanto más grande es un animal de sangre caliente, más energía necesita para seguir vivo, más alimento necesita encontrar, más necesita consumir en un lugar donde casi nada es abundante. Y ahí es donde aparece el límite. Nunca podrán crecer sin fin. Nunca podrán convertirse en gigantes colosales como las criaturas de sangre fría que habitan bajo el agua. Porque si lo hicieran, morirían de hambre. Pero hay algo aún más inquietante. No todas las criaturas aquí crecieron. Algunas hicieron exactamente lo contrario. Se hicieron más pequeñas. Mucho más pequeñas. En las mismas aguas donde viven gigantes, existen peces hielo y peces caracol que siguieron un camino completamente distinto. El enanismo polar. En un mundo donde la comida aparece y desaparece durante largos periodos de oscuridad, crecer demasiado puede ser una sentencia de muerte. Porque crecer lleva tiempo. Y el tiempo aquí es un lujo que no todas las especies pueden permitirse. Ser pequeño significa madurar antes, significa reproducirse antes, significa asegurar tu existencia antes de que el océano vuelva a cambiar. Es una decisión evolutiva silenciosa. Crecer o sobrevivir. Convertirte en un gigante o desaparecer. Y mientras el hielo cubre la superficie de la Antártida, ambas estrategias siguen existiendo. Gigantes y criaturas diminutas, moviéndose juntas, en el mismo océano, en la misma oscuridad, en el mismo silencio. Pero hay algo que casi nadie te ha dicho. Algo que cambia por completo el significado de todo lo que has visto. Todo este mundo, todo este ecosistema de gigantes existe por una sola razón. El frío. Nada más. Nada menos. Déjame preguntarte esto. ¿Qué crees que pasaría si ese frío desapareciera? No de golpe, no con violencia, sino lentamente, grado a grado, año tras año, sin que nadie lo perciba hasta que sea demasiado tarde. El agua helada de la Antártida es densa, rica en oxígeno, perfectamente equilibrada. Cada criatura que vive aquí fue moldeada por esas condiciones exactas. Pero el equilibrio es frágil, más de lo que parece, porque cuando el agua se calienta, ocurre algo invisible. El oxígeno desaparece. No lo ves, no lo oyes, pero ya no está. Y cuando el oxígeno desaparece, los gigantes dejan de ser viables. Sus cuerpos, diseñados para un mundo frío y abundante, comienzan a convertirse en una desventaja. Sus tejidos consumen más de lo que el entorno puede ofrecer. Su tamaño se convierte en un problema. Esto no es una teoría. Ya está ocurriendo. En algunas zonas donde la temperatura ha aumentado ligeramente, las arañas marinas más grandes han comenzado a desaparecer. Las nuevas generaciones son más pequeñas, más frágiles, más limitadas, como si el océano estuviera obligándolas a retroceder, a abandonar el gigantismo que tardaron millones de años en alcanzar. Y si esta tendencia continúa, incluso el legendario calamar colosal, el titán silencioso de las profundidades, podría reducir su tamaño o desaparecer por completo. Piénsalo. Criaturas que sobrevivieron a cambios planetarios, criaturas que dominaron el océano durante millones de años, criaturas que se convirtieron en gigantes cuando nada más pudo hacerlo, podrían desaparecer. No por depredadores,
no por extinción violenta, sino por algo mucho más silencioso. El calor. Es una ironía inquietante. Los mismos seres que conquistaron el frío absoluto podrían no sobrevivir a su ausencia. Y sin embargo, hay algo aún más sorprendente. A pesar de su tamaño, a pesar de su apariencia, a pesar de su naturaleza alienígena, nunca han representado una amenaza real para nosotros. El número de muertes humanas causadas por un calamar colosal es exactamente 0. Ni una sola. Nunca han cazado humanos. Nunca han emergido para atacarnos. Nunca han abandonado su mundo. No son monstruos, son supervivientes. Supervivientes de un entorno que nosotros apenas podemos comprender. El frío no destruyó la vida aquí. La transformó, la ralentizó, la preservó. Y en el proceso, la convirtió en algo gigantesco. Algo antiguo. Algo que todavía existe bajo el hielo de la Antártida. Pero ahora que sabes esto, la pregunta final ya no es qué vive ahí abajo. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo seguirá existiendo? Si has llegado hasta aquí, suscríbete. Porque el océano más frío de la Tierra todavía guarda secretos. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en otro viaje al mundo que perdimos.